Amen. Vamos a iniciar con la lectura de la palabra. Un poco tarde hoy día. Tuvimos algunas actividades en la mañana, pero ahí lo vamos a poner en YouTube por si al rato usted quiere escucharla. Esta lectura la puede escuchar como siempre lo hemos estado haciendo. También se va a quedar en Facebook. Vamos a continuar esta sección, este capítulo de segunda de Samuel, del primer libro de Samuel, perdón, capítulo 22, primero de Samuel, capítulo 22. Es uno de los capítulos más llenos ah, de tragedia. Es un capítulo de, ah, lleno de metáforas que podemos utilizar para nuestras vidas y está cargado de información. Es un capítulo de transición en la vida de David, en la vida de Samuel, en la historia de Israel. Y creo que ah, voy a leerlo, voy a anotar algunas cositas que están ahí disponibles para aprender, pero creo que tendría que hacer otro, otro segmento para seguir desglosando solamente este capítulo, pero lo vamos a leer y lo vamos a analizar. Am, David huye entonces, dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Pueden imaginar el jefe de los amargados, endeudados y los que estaban con amargura de espíritu. El jefe de los amargados y endeudados. Interesante, ¿verdad? Él fue llamado a ser rey, pero aparentemente ahorita es el rey de los endeudados y los amargados. Y tuvo consigo como 400 hombres. Vaya, usted pensaba que a veces somos los únicos. Aquí habían 400 amargados en una sola cueva. Interesante. Y se fue David de allí a Mispa de Moab y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Vemos que David, muy responsable con su familia, era obvio de que Saúl, al pensar de que David le iba a robar el reino, Saúl mande matar a su familia para atraer a David y poder matarlo. Y David los esconde con el rey de Moab, de todos, el rey de Moab. Muy interesante esta relación que David empieza a desarrollar con las personas que alguna vez fueron sus enemigos. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él, y Saúl estaba sentado en Gaba, debajo del tamarisco sobre un alto, o sea, un árbol, ¿verdad? Y tenía su lanza en su mano y todos sus siervos estaban alrededor de él. O sea, tenía una posición de guerrero, de macho, de jefe, ¿verdad? Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él, oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí, o sea, David, tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí. Aparentemente ya se había enterado del pacto que David y Jonatán habían hecho. Ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra
cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche, tal como lo hace hoy? Entonces Doeg Edomita, ¿se acuerdan de Doeg, el siervo que estaba en en el tabernáculo cuando David fue a obtener la espada de Goliat y comer los panes? En el capítulo anterior, Doeg estaba detenido en el tabernáculo. Dice, Doeg Edomita, que era el principal de los siervos de Saúl. Aquí cuando dice principal no significa necesariamente, esta palabra no significa necesariamente que tenía algún cargo especial, sino que tal vez era el más fuerte de los siervos de Saúl en ese momento. Respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él al Señor y dio provisión y también le dio la espada de Goliat el filisteo. ¿Se recuerdan anteriormente? Ahimelech era el sacerdote que le dio panes y espada, la espada de Goliat. El rey envió el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, o sea, toda su familia, los sacerdotes que estaban con Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo, oye ahora, hijo de Ahitob. Y él le dijo, heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me aceches, como lo hace hoy? Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que se sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande o pequeña. El rey dijo, sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Okay, aquí quiero hacer una pausa rápida porque hay que analizar cómo esta historia se desglosó. Ahimelech no sabía que había pleito entre David y Saúl. Bueno, no que había pleito, sino que Saúl estaba persiguiendo a David. Entonces Ahimelech ayudó a David con toda la disponibilidad que tenía. Y aquí es donde Ahimelech, por causa de esa inocencia, le dice a Saúl, yo nunca he dejado de consultar a Dios por David. Y nunca he dejado de orar por David ni por nadie del reino. Pero hay que notar algo, que Saúl, lo que más le molestó en este momento de Ahimelech, que es que supuestamente él consultó a Dios a favor de David. O sea que Saúl extrañaba el favor de Dios para su vida, en su vida, y le molesta que Ahimelech pida por David. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes del Señor, porque también la mano de ellos está con David. Momento trágico. O sea, se volvió completamente loco y endemoniado este hombre. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Eso es mentira. Los sacerdotes no sabían que David huía. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes del Señor. Entonces dijo el rey a Doeg, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató aquel día a 85 varones que vestían de efod. Efod, se recuerdan, era la vestimenta sacerdotal que tenían los sacerdotes con muchos símbolos, piedras y tenía mucho símbolo el efod.
efod de lino. O sea que mató a todo el que tenía efod de lino. Y a Nob, ah, y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, y todo lo hirió a filo de espada. Notemos una cosa, cuando Dios manda a Saúl a que elimine a todos sus enemigos, Saúl no mata a todos, no los elimina a todos, pero sin embargo, influenciado por Doeg, bajo mentira, definitivamente manejado por algún espíritu inmundo, eh, ahí sí mató a todos los que estaban en la ciudad de los sacerdotes. Terrible. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, se llamaba Abiatar. Escapó y huyó tras David. Ahora, antes de continuar con este capítulo, quiero mencionar el hecho de que Doeg le miente a Saúl. Le dice que el sacerdote eh, consultó a Dios por David. Eso no era cierto. No solamente eso, sino que Doeg lo predispone a Saúl y lo impulsa a cometer esta masacre. Y número 3, Doeg es el que lleva a cabo la matanza. ¿Por qué Doeg? Y quiero que analicemos un poco el asunto de este hombre llamado Doeg. Doeg en el capítulo anterior se dice que era un edomita. Y vemos que Saúl, y en el capítulo anterior dice que él estaba detenido en el tabernáculo. Muy probablemente él estaba detenido porque era un prisionero de guerra. ¿Ok? Prisionero de guerra, muy probablemente porque dice que estaba detenido en el tabernáculo. Él era de Edom. Entonces, Saúl acababa de tener guerra con Edom. Cuando tiene guerra con Edom, muy probablemente uno de los prisioneros de guerra era Doeg. El Doeg pertenecía a la lista de prisioneros de guerra, no a la lista de gente que tendría que servir a Saúl y mucho menos a la lista de hombres de los cuales Saúl tendría que tener confianza. Al momento en que Saúl lo deja libre a Doeg, Doeg hace que Saúl cometa su crimen más grande y su pecado más grande en su vida, lo cual es muy metafórico. ¿Por qué? Porque Dios le dio la victoria a Saúl sobre Doeg y Doeg ya estaba preso y detenido. Pero el momento en que Saúl se confía de lo que ya había vencido y le da libertad, este mismo Doeg lo provoca a cometer el error más grande de su vida. Me recuerda las palabras de Jesús cuando Jesús dice que cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, va y da vueltas por lugares vacíos, y después de dar vueltas y aburrirse un rato, regresa al hombre, y cuando regresa al hombre ve que la casa está barrida y vacía, y cuando se da cuenta de eso, va y toma 7 espíritus peores que los que ya había anteriormente y regresan sobre el hombre. Y la condición de ese hombre es peor que la primera. Esto es exactamente lo que sucedió con Saúl. Saúl, en vez de mantener prisionero a la persona que ya había vencido, le da libertad. Y esta persona, al tener libertad, lo hace cometer el error más grande de su vida. Esto es metafórico porque si nos damos cuenta, Dios nos puede dar la oportunidad de vencer y nos da la victoria sobre hábitos, pecados o adicciones o cosas que pueden haber en nuestras vidas. Y estas cosas tienen que mantenerse vencidas porque el momento en que las dejamos libres son más dañinas que la primera vez. Vamos a seguir leyendo. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahito. O sea que Saúl manda matar a todos los que tenían lino y estaban vistiendo con efod. Es curioso porque el propósito del reinado, el propósito del ejército de Saúl era proteger
a los sacerdotes. Ese era su propósito. Era proteger a los sacerdotes. Y era proteger el linaje de los sacerdotes. Y era proteger a los sacerdotes en su relación con Dios. ¿Por qué? Porque toda la victoria de Israel que tenía Israel no era porque tenían buenos reyes o porque tenían excelentes guerreros. Las victorias, el triunfo y el éxito de Israel era únicamente porque tenían una relación íntegra con el Dios del cielo y de la tierra. Esa era su fuente de éxito económico y de guerra. Esa era su fuente. El momento en que esa fuente era interrumpida, en el momento en que esa relación era interrumpida, entraban en escasez, entraban en derrota, las cosas iban muy mal. Y esto es muy importante porque tenemos que entender que como pueblo de Dios, nuestra fuente de todo es nuestra relación con Dios. El momento en que nuestra relación con Dios se rompe, las cosas empiezan a ir muy mal. Porque Jesucristo mismo lo dijo, apartados de mí, nada podéis hacer. Entonces, el éxito de Israel era el linaje sacerdotal con Dios, la relación del linaje sacerdotal con Dios. Cuando eso se rompía la fuente de bendición de parte de Dios. Entonces, el propósito del ejército era proteger al pueblo de Israel y mucho más proteger a los sacerdotes. Y en cambio ahora Saúl está matando a los sacerdotes. Dice aquí que Doeg mató a todos los que tenían efod. El efod estaba constituido de linaje fino y los sacerdotes guardaban su linaje, de lino fino, y los sacerdotes guardaban la limpieza de su lino con su vida. Para ellos era muy importante que el lino que tenían se mantenga completamente limpio e intachable, impecable. Ellos no podían tener suciedad en ese lino porque el lino limpio que ellos tenían representaba la vida, una vida justa delante de Dios. No significaba que al tener el lino limpio tenían una vida limpia, sino que representaba lo que tendría que ser una vida limpia. Así como en Apocalipsis dice que el lino fino representa las acciones justas de los santos. ¿Por qué? Porque ahora nosotros somos reyes y sacerdotes. Entonces, el momento en que Saúl o Doeg empieza a matar a estos sacerdotes, los empieza a matar, los empieza a herir, empiezan a sangrar y las heridas manchan el lino. Las heridas que ellos tenían empieza a salir sangre y empiezan a manchar el lino. El lino fino. Y esas heridas causadas por el hombre que tenía que protegerlos mancharon su lino. Y es trágico, es horrible, pero es cierto. Cuando, cuando el liderazgo se olvida que su propósito principal es proteger a la gente que Dios le ha confiado, se cometen errores y se pueden provocar heridas que manchen el lino del sacerdote. Pero no termina ahí la historia. Dice, pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba, o sea, el hijo de Ahimelech, hijo de Ahitob, aparentemente era nieto del sacerdote, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Tal vez era algo joven este muchacho. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes del Señor. Y dijo David a Abiatar, yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado esta muerte de todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare tu vida, buscará también, quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Y aquí es donde el héroe David se siente compungido de corazón y le dice a Abimelech,
no te preocupes, tú conmigo estarás a salvo. Pero es interesante, porque aparentemente este joven sabía dónde correr. Este joven sabía dónde llegar en caso de alguna emergencia. Él sabía dónde correr. Yo me imagino que algún día su padre le dijo, si alguna vez te encuentras en algún problema, corre donde David. David es el único que te va a poder proteger. Porque no hay nadie más fuerte que David. No hay nadie que pueda pelear como David. Nadie puede matar gigantes como David. Si alguna vez somos invadidos y nuestros enemigos nos matan, tú tienes que correr donde David. Abimelech sabía a dónde correr en casos de emergencia. David era el único que lo iba a poder proteger. Alguien le tuvo que enseñar dónde correr. Cuando falte papá, cuando falte el abuelo, porque ya Doeg había matado al abuelo y a su padre. Entonces, alguien le tuvo que decir a este joven dónde correr en casos de emergencia. Y en este momento, aunque tal vez Abimelech nunca se imaginó que tuviera que tomar el consejo de papá y del abuelo, tomó el consejo y supo a quién correr. Al igual así que nosotros tenemos que enseñarle a la siguiente generación a quién correr. Aquí nosotros podemos ver que David entonces protege a Abimelech. También nosotros tenemos que enseñarle a la siguiente generación dónde correr, porque no siempre vamos a estar para protegerlos. Pero cuando no estemos, esos niños tienen que saber a quién correr en casos de emergencia. Hoy no tenemos a David, pero tenemos al hijo de David, que es Jesús. Así le llamaban en el Nuevo Testamento. Representando entonces así este rescate como Jesús, que es nuestro rescate. Y aquí me gusta cómo termina David. Dice, estando tú conmigo, estarás seguro. En otras palabras, si te quieren tocar a ti, me tienen que matar a mí primero. Y eso no va a pasar. Y así de seguros estamos nosotros cuando corremos a Cristo. Dios les bendiga.